15 de marzo de 1947. Un pequeño café en la esquina de la calle 42 con la avenida Lexington, en el corazón de Manhattan, Nueva York. El aire es denso, cargado con el humo dulce de los cigarrillos Chesterfield y el aroma a café filtrado, un olor tan distinto al torrado fuerte de Buenos Aires. El coronel Esteban Guerrico, de la recién formada División de Informaciones Políticas, con sus 34 años y una foja de servicios que incluía su participación en el grupo de oficiales unidos que cambió el destino de la patria en el 43, estaba sentado en una cabina del fondo. Disimulaba su atención detrás de un ejemplar del New York Times, pero sus ojos, acostumbrados a medir distancias y peligros en el campo y en los salones diplomáticos, no leían una sola palabra. Su cuerpo, erguido por la disciplina militar, parecía fuera de lugar en la felpa roja y gastada del asiento. Su verdadero objetivo estaba 3 mesas más adelante. Un ingeniero de Boeing, un hombre gris de traje arrugado que llevaba en su maletín de cuero documentos clasificados sobre el nuevo bombardero B-47 Stratojet, una maravilla de la ingeniería con alas en flecha que podía cambiar el equilibrio de poder aéreo en el continente. La misión de Guerrico era clara, precisa, quirúrgica: un contacto, un intercambio, una fotografía. Era el tipo de laburo que definía su carrera, un ladrillo más en la construcción de la nueva Argentina que el general Perón estaba diseñando. Una Argentina soberana, industrializada, una tercera posición entre los dos gigantes que se miraban con desconfianza a través de los océanos. Pero en ese instante, algo lo detuvo. Su mirada se desvió del objetivo, atraída por un objeto abandonado sobre la mesa contigua. No era un documento militar, no eran planos secretos. Era un catálogo, grueso y colorido. Un catálogo de ventas por correo de Sears, Roebuck & Co. Edición de primavera de 1947. 1452 páginas. Guerrico había recibido instrucciones estrictas: obtener secretos tecnológicos, evaluar la capacidad militar yanqui, infiltrar sus complejos industriales. Nadie, en ninguna de las reuniones en el edificio Libertador, le había pedido que estudiara un catálogo de ventas. Pero algo en esas páginas brillantes, en la promesa de un mundo material que contenían, lo paralizó por completo, como una descarga eléctrica que le recorría la columna vertebral. Con un movimiento casi furtivo, deslizó el pesado volumen hacia su mesa. Abrió la primera página. Electrodomésticos. Un torrente de imágenes y cifras lo asaltó. Lavarropas automáticos Kenmore por $129. Heladeras Colspot de 8 pies cúbicos por $189. Aspiradoras eléctricas por $39. Tostadoras automáticas que expulsaban el pan con un resorte por $12. Guerrico hizo los cálculos mentalmente, una costumbre arraigada de su formación como oficial de intendencia. El salario promedio de un obrero yanqui, según los informes que él mismo había redactado, rondaba los $2.500 anuales. Unos $210 al mes. Según sus cuentas, un lavarropas automático costaba el equivalente a 3 semanas de trabajo de un pibe en una fábrica de Detroit. Una heladera, menos de un mes. El corazón se le encogió en un nudo frío. En Buenos Aires, en su patria que rebosaba de carne y trigo, donde ningún descamisado pasaba hambre gracias a la visión del general y de Evita, el salario promedio de un obrero calificado en las nuevas fábricas de Rosario o Avellaneda era de unos $400 moneda nacional al mes. Al cambio oficial, esos $129 eran una fortuna, pero esa no era la verdadera historia. En Buenos Aires, si uno pudiera encontrar un lavarropas, lo cual era casi un milagro reservado para la oligarquía de Barrio Norte, su precio no bajaría de los 6 meses de sueldo íntegro de ese mismo obrero. Una heladera, si es que se conseguía alguna de las pocas que se ensamblaban en el país o las importadas a cuentagotas, requeriría un año entero de laburo, sin gastar un solo mango en otra cosa. Pero en Estados Unidos no solo existían, no solo estaban disponibles. Estaban en un catálogo de pedidos por correo. Cualquiera podía ordenarlos. Un tipo en un rancho de Texas, una secretaria en Chicago. Te lo entregaban en la puerta de tu casa. Guerrico sintió una punzada de incredulidad.
El primer plan quinquenal del general era la mayor empresa de industrialización que la Argentina había visto jamás. Estaban construyendo diques, gasoductos, acerías. Estaban forjando la soberanía económica, pero estaban concentrados en la industria pesada, en la infraestructura que sostendría a la nación. Estas maravillas domésticas, estos lujos para el hombre común, eran un sueño lejano, una meta para el segundo o quizás el tercer plan. Y aquí estaban, al alcance de la mano de cualquiera. Pasó la página, sus dedos casi temblorosos. Herramientas eléctricas. Taladros portátiles Craftsman por $22. Sierras circulares por 55. Tornos para metal de aficionado por 89. Equipos completos de soldadura por 67. Algo helado le recorrió la espalda, una sensación que no experimentaba desde las maniobras militares en la Patagonia. En Argentina, herramientas eléctricas de esa calidad eran activos estratégicos, asignados con celo a las fábricas militares o a los talleres del Estado. Estaban controladas, inventariadas, vigiladas. Un ciudadano común no podía simplemente comprar un torno para metal. El concepto mismo era absurdo, una fantasía. Pero aquí, en Estados Unidos, un mecánico, un carpintero, un simple aficionado, podía ordenar maquinaria de precisión por correo como si estuviera comprando un par de alpargatas. Esto no hablaba solo de riqueza, hablaba de una capacidad industrial descentralizada, de una base de conocimiento técnico repartida entre la población que era, en sí misma, un arma estratégica de un poder inimaginable. La sección de ropa. Ambos de hombre por $35. Zapatos de cuero por 8. Sacos de lana por 28. No había cupos, no había que presentar vales de racionamiento. No era una tienda del Estado con estantes semivacíos y colas de varias horas como las que se veían a veces, incluso en la próspera Buenos Aires, para conseguir ciertos productos importados. Simplemente estaban disponibles. En 47 colores diferentes. En 12 talles, con devolución gratuita si no te quedaba bien. La logística detrás de esa simple promesa era alucinante. De Rico pasó página tras página, cada una un nuevo golpe a sus convicciones. Bicicletas, radios portátiles, cámaras fotográficas, máquinas de coser, juguetes de metal para niños, fusiles de caza, relojes, cacerolas, muebles, colchones, cortinas, alfombras. 1452 páginas de productos manufacturados, de confort, de deseos convertidos en objetos tangibles. Y entonces lo entendió, con una claridad devastadora que le revolvió el estómago. Este no era un catálogo de lujos para la élite, para los estancieros de la sociedad rural o los financistas de la City porteña. Este era un catálogo para el americano ordinario, para los trabajadores de las fábricas, para las secretarias, para los chacareros de Iowa. Todo lo que había en esas páginas era accesible para el ciudadano promedio con un trabajo promedio. La guerra había terminado hacía apenas 2 años. Estados Unidos había luchado en 2 frentes simultáneos, había construido la bomba atómica, había abastecido a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Y mientras hacía todo eso, su economía civil había seguido produciendo lavarropas, heladeras, radios y 1452 páginas de productos de consumo. La Argentina, bajo la doctrina de la tercera posición, había mantenido una neutralidad calculada y había acumulado reservas de oro vendiendo sus granos y su carne al mundo hambriento. Estaban usando esa riqueza para construir una nación industrial desde sus cimientos. De Rico siempre había sentido un orgullo inmenso por ese esfuerzo titánico, por la visión del general de romper las cadenas de la dependencia agraria. Pero ahora, sosteniendo ese catálogo, comprendía que la escala de la competencia era otra. Completamente otra. Argentina estaba aprendiendo a correr, mientras que Estados Unidos ya volaba. Y lo hacía sin esfuerzo aparente. Si querés entender la verdadera dimensión de lo que nuestros agentes descubrieron en el corazón del imperio yanqui, te pido que le des al botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más de estas crónicas olvidadas de nuestra historia. Y suscríbete si querés conocer más secretos de la inteligencia argentina en aquellos años cruciales. De Rico siguió leyendo,
absorto, olvidando por completo al ingeniero de Boeing. Página 847. Equipos de camping. Carpas de lona por $24. Linternas recargables por 6. Anafes portátiles de gasolina por 8. Página 1124. Materiales de construcción. Puertas prefabricadas por $18. Ventanas con marco de aluminio por 22. Paneles de madera contrachapada por 7. Un yanqui común y corriente podía construir su propia casa pidiendo los materiales por correo. Era la industrialización puesta al servicio del individuo, no solo del Estado. Página 1356. Instrumentos musicales. Guitarras por $39. Trompetas por 67. Pianos verticales por 485, con financiación disponible a $15 mensuales. En Buenos Aires, conseguir un piano requería años en una lista de espera, contactos en el gobierno o entre los importadores, y el equivalente a 2 años del sueldo de un gerente. En Estados Unidos, lo pagabas en cómodas cuotas y te lo entregaban en 6 semanas. Cerró el catálogo. Sus manos, las mismas que habían empuñado un arma en la revolución y firmado informes de inteligencia de alta complejidad, temblaban ligeramente. Durante años había operado en las sombras, creyendo firmemente en la causa. Creía que la Argentina y Estados Unidos eran rivales, potencias en una competencia por la influencia en el continente. Creía en la astucia de la tercera posición, en la capacidad del pueblo argentino para forjar su propio destino. Pero este catálogo revelaba algo que ningún documento clasificado había mostrado. La brecha no era de años, era de décadas. Quizás de generaciones. Estados Unidos no solo tenía más tanques o más bombarderos, tenía una base industrial tan profunda, tan diversa, tan increíblemente productiva, que podía librar la guerra más grande de la historia y simultáneamente inundar su mercado civil con bienes de consumo que la Argentina. Con todo su esfuerzo y su orgullo, ni siquiera podía soñar con producir en masa. La soberanía industrial, el gran sueño del justicialismo, parecía de repente una quimera lejana y frágil. Esa noche, Guerrico no durmió. En la soledad de su cuarto de hotel, lejos del bullicio de la calle 42, fotografió cada una de las 1452 páginas del catálogo. El obturador de su pequeña cámara Leica sonaba como el latido de un reloj marcando un tiempo que su país no tenía. Le tomó 4 horas. Usó 8 rollos de película de 35 milímetros. El 3 de abril de 1947, las fotografías llegaron a Buenos Aires en valija diplomática. El informe de Guerrico era breve pero contundente. El adversario posee una capacidad industrial que excede nuestras estimaciones previas por un factor de 10-1. No en armamento, únicamente en su capacidad manufacturera de base. Recomendación: revisar todas las suposiciones estratégicas. Los analistas de la División de Informaciones Políticas en Buenos Aires recibieron el material. El coronel Pistarini, jefe de análisis industrial de la Secretaría y un hombre de confianza del general, un veterano de las agregadurías militares en Europa, abrió las carpetas que contenían los microfilmes. Sus subordinados esperaban que descartara el informe. Era solo un catálogo de ventas, después de todo. ¿Qué importancia podía tener frente a los planos de un motor a reacción o los informes sobre sus reservas de uranio? En cambio, Pistarini se encerró en su despacho durante 72 horas. Con la ayuda de una lupa y una máquina de sumar, estudió cada fotografía. Creó tablas comparativas, productos disponibles en Estados Unidos versus productos disponibles en Argentina. Precios relativos ajustados por salario. Tiempos de espera. Calidad manufacturera percibida. Los números eran devastadores, una sentencia inapelable. Un obrero yanqui podía adquirir un lavarropas con el fruto de 19 días de su laburo. Un descamisado argentino necesitaba 180 días, si es que el lavarropas existía. Un americano podía comprar una heladera con 24 días de sueldo. Un argentino necesitaría 365 días, más años en una lista de espera. Pero lo que realmente perturbó a Pistarini fueron las implicaciones sistémicas.
Para producir 1.452 páginas de productos diversos se requerían cadenas de suministro masivas y confiables. Sears estaba vendiendo productos de miles de proveedores diferentes, cada uno entregando a tiempo, con calidad consistente y en cantidades masivas. Una logística de distribución inimaginable. Sears operaba cientos de tiendas y una decena de centros de distribución que procesaban millones de pedidos anuales. Los productos llegaban a casas en los desiertos de Arizona y en los bosques de Maine. Una estandarización industrial total. Cada tornillo, cada tuerca, cada voltaje eléctrico era compatible. Un sistema financiero de consumo que ponía el crédito al alcance de los trabajadores. Un exceso de capacidad industrial que no se dedicaba solo a producir necesidades, sino a fabricar deseos, 47 colores de ambos, 12 modelos de lavarropas, 200 tipos de herramientas. Pistarini redactó su evaluación final. Fue clasificada como estrictamente secreto y confidencial. Solo para los ojos del general. La capacidad industrial norteamericana no es meramente cuantitativa. Es sistémica. Han construido una infraestructura manufacturera que convierte recursos en productos terminados con una eficiencia que excede nuestros modelos de planificación estatal por una magnitud imposible de cerrar en el corto plazo. Durante la guerra. Mientras producían armamento para 3 ejércitos aliados, mantuvieron una producción civil suficiente para elevar el nivel de vida doméstico. Su producción de guerra fue solo una fracción de su capacidad total. Implicación estratégica. En un conflicto prolongado, su capacidad de movilización industrial es prácticamente ilimitada. La Argentina está corriendo una carrera que el adversario ni siquiera sabe que está compitiendo. Ellos caminan, nosotros corremos a máxima velocidad y, aún así, la distancia se agranda. El informe llegó al escritorio de Perón el 2 de mayo de 1947. Fue leído, anotado con un par de signos de interrogación en los márgenes, y archivado. Oficialmente, no cambió nada. Los planes quinquenales continuaron. La producción de acero siguió siendo la prioridad. La retórica pública siguió declarando que la tercera posición y el justicialismo superarían al capitalismo rapaz y al comunismo deshumanizante. Pero en privado, en las reuniones de gabinete, algunos comenzaron a entender lo que Guerrico y Pistarini ya sabían. No estaban compitiendo con una economía de guerra, estaban enfrentando una máquina civil que producía abundancia como una función básica de su existencia. En 1948, Sears publicó su catálogo de otoño, 1.600 páginas. Incluía nuevos productos, televisores por $199, congeladores domésticos por $279, cortadoras de césped a motor por $79. Los agentes argentinos compraron docenas de copias. Fueron distribuidas a cada departamento de análisis industrial de la SAI y de las Fuerzas Armadas. Se convirtieron en herramientas de inteligencia tan valiosas como las fotografías de bombarderos, porque revelaban algo más importante que la capacidad militar. Revelaban la capacidad de base, la habilidad de convertir acero, electricidad y trabajo humano en prosperidad tangible. Años después, en la década del 50, cuando la economía argentina comenzó a flaquear y la inflación a carcomer los salarios, cuando las importaciones de bienes de capital se hicieron cada vez más difíciles, las palabras de aquel informe resonarían como una profecía. La grieta en la confianza, la primera duda sobre la viabilidad del gran sueño de una potencia industrial autónoma, no nació en una crisis económica ni en un enfrentamiento diplomático. Nació 12 años antes, en un café de Manhattan, cuando un espía argentino abrió un catálogo de ventas y comprendió que su patria estaba librando una guerra económica que, quizás, ya estaba perdida desde el principio. El coronel Esteban Guerrico continuó su carrera, sirviendo a su país con lealtad a través de los vaivenes de la historia. Vio el auge y la caída, el exilio del general, los golpes militares, los breves veranos de prosperidad y los largos inviernos de crisis. Pero según cuentan quienes revisaron los archivos desclasificados de la vieja SAI, su informe más valioso, el que más circuló en secreto entre los estrategas a lo largo de las décadas, fue siempre el del catálogo Sears de 1947. Porque los secretos militares revelan lo que el enemigo está construyendo ahora,
pero la capacidad industrial civil revela lo que podrá construir durante los próximos 50 años. Los estrategas argentinos pasaron décadas intentando alcanzar la producción norteamericana. Lo que nunca pudieron replicar fue el sistema que producía 1.452 páginas de bienes de consumo mientras, simultáneamente, proyectaba su poder a los dos hemisferios. En los archivos de inteligencia, entre miles de reportes sobre armamento y fuerzas convencionales, hay carpetas llenas de aquellos catálogos, con anotaciones en los márgenes escritas por analistas que pasaron carreras enteras estudiando esa capacidad inalcanzable. Una anotación, fechada en 1966, es particularmente reveladora. No es que ellos tengan más. Es que su sistema produce más como consecuencia natural de su estructura. Nosotros forzamos la producción mediante el impulso del Estado. Ellos la obtienen mediante la competencia. Nuestro sistema requiere un esfuerzo constante para mantener los niveles. El suyo genera abundancia como estado predeterminado. Esta diferencia es imposible de superar por decreto. El catálogo Sears dejó de publicarse en 1993. Durante casi un siglo, había sido un simple libro de compras para los norteamericanos. Pero para un puñado de espías, analistas y estrategas argentinos, fue algo mucho más perturbador, la evidencia documental de que estaban compitiendo con una máquina industrial que no solo los superaba en armamento, sino en la capacidad fundamental de crear un futuro próspero. Y esa brecha, a diferencia de la brecha de misiles o bombarderos, era imposible de cerrar mediante el espionaje. Porque no se puede robar un sistema. Solo se puede construir uno. Y el sueño argentino de construir el suyo propio, tan brillante y lleno de esperanza en 1947, se enfrentó desde el principio a una realidad tan abrumadora como las 1.452 páginas de un simple catálogo de ventas.